llamo Blanca Rego y yo soy de Ferrol, pero en realidad yo viví siempre aquí en Coruña y luego me fui a estudiar cine a Barcelona, cine tradicional, digamos. Lo que pasa que esto fue en una época, como a finales de los 90, donde se empezó a poner más de moda pues, todo el tema animación digital y ese tipo de cosas que me llamaban también mucho la atención. Entonces pasé de hacer cine más clásico, digamos, entre comillas, con actores, guión y, bueno, lo típico, a hacer cosas más de animación y al final he terminado haciendo pues, cine experimental abstracto. En parte también porque, a ver, aquí hay poca industria del cine, ahora hay más, ¿no?, que cuando yo estudié, pero la verdad es que hacer cine digital es mucho más fácil, mucho más barato y no tienes que estar lidiando con las cosas típicas de la industria del cine que son mucho más complejas, ¿no? Entonces fue en parte por interés, pero también en parte porque era un poco más fácil, entre comillas, digamos, hacer ese tipo de cosas. Luego, en realidad, no es tan fácil porque es muy difícil conseguir dinero, becas, etc. Y tampoco puedes vivir de eso, ¿no? Pero un poco sí, en cierto sentido sí que creo que es más fácil, sobre todo si no te gusta trabajar en entornos... Bueno, también porque yo soy una persona tímida y eso de estar dirigiendo a gente, la verdad es que no me hacía mucha gracia tampoco, así que por una serie de circunstancias acabé haciendo pues, cine abstracto. Era una sesión con varias cosas. Entonces había películas más, quizás algunas que eran más experimentos personales, en las que sí había de alguna manera elementos más figurativos, o sea, estaban hechas con cámara, pero luego la mayoría de lo que he hecho estos últimos años es totalmente abstracto, solo figuras geométricas y colorines, digamos, ya. Y era un poco esa mezcla de esas dos cosas, que quizás vistas así todas mezcladas parezca que no tiene mucho sentido, porque son un poco distintas. Pero al final, claro, yo llevo igual, ya no sé, quizás desde que estudiaba, pues 20 años haciendo cortos, entonces, claro, han ido cambiando mucho, no son iguales los de ahora que los de hace 20 años. A ver, era una sesión con, ahora de memoria no sé cuántas películas eran, pero eran al menos todas muy cortitas y a lo mejor había 10 películas o así. O sea que eran un montón de piezas distintas, que tienen algunos elementos en común, quizás, por ejemplo, en la manera de usar el sonido, porque yo nunca uso sonidos como reales, grabados directamente del... O son cosas mal grabadas, que hay mucho ruido, o son sonidos directamente digitales, y eso creo que sí todas lo tienen en común. También otra cosa en común es que aunque tengan imagen real, no se ve realmente nunca nada, siempre son o imágenes desenfocadas o borrosas o con mucho ruido o directamente digitales, no hay... Y sí, es un poco esa mezcla de elementos, de cosas que no se ven y no se escuchan y un poco lo que cada uno se imagine que eso es. Hay algunas hechas con cámaras baratas, por ejemplo con iPod Touch y cosas así que realmente no se suelen usar para hacer cine porque la calidad que dan es bastante penosa. Pero a mí me gusta ese tipo de imagen que no acaba de ser... Me gusta buscar un poco los elementos como más baratos y lo que no usa nadie. Porque al final la calidad, claro, no tiene nada que ver con una cámara, o sea, pones eso al lado de un 4K y es como un asco. pero salen cosas interesantes precisamente por eso, porque estás usando un medio que está pensado para otra cosa. Y luego, por otro lado, hay otras que están hechas con técnicas totalmente digitales, que es todo pues un poco glitch o cosas más tipo data bending, que es un tipo de glitch que lo que haces es traducir un dato en otro dato. Y básicamente son esas dos cosas solo, o las digitales que están hechas con... o animaciones abstractas pues más hechas con Final Cut o este tipo de programas, ¿no? After Effects ya no, porque una cosa también que tienen en común todas las películas, a pesar de tener estéticas muy distintas, es que no uso nunca efectos. Lo que se ve parece que tiene efectos, pero en realidad es todo por el montaje o porque he usado una cámara muy mala, pero en realidad no hay nunca efectos en las películas y eso, mira, no suelo pensar en ellas desde ese punto de vista, pero la verdad es que ahora que lo estoy pensando, sí que es una característica común entre todas.
Como son muchas distintas, pues al final cada una es un poco... A veces son pues escenas pequeñitas de cosas que me llaman la atención, pues igual un día estás en un parque y ves ahí en un tronco unas hormigas. Hay una que es simplemente eso, que había un montón de hormigas en un tronco, y dije, mira qué curioso. Y las grabé con lo que llevaba encima en ese momento, que era un iPod Touch, que ahora yo creo que el iPod Touch ya ni existe. Y grababa muy mal. Hay otras que son cosas como más conceptuales, que es trasladar datos. Por ejemplo, hay una que hice para una convocatoria de arte, que era la propia convocatoria traducida a datos de imagen y eso traducido a datos de sonido, y era como un juego de reflexión en torno a las obras que se crean solo para convocatorias de arte, que al final es como un mundo como encerrado en sí mismo. Son obras que muchas veces luego ni siquiera puedes presentar a otro sitio y están creadas solo para eso. Entonces es como una cosa un poco extraña. A veces también la mayoría de convocatorias ni pagan ni nada, o sea que es totalmente absurdo. Y luego hay otras que son más como exploraciones de la imagen en sí. Me interesa, por ejemplo, mucho el tema de las luces estroboscópicas, porque cuando usas luces como muy parpadeantes y fotogramas que cambian muy rápido, como nuestro cerebro y nuestra vista no puede percibir eso tal y como está pasando porque es demasiado rápido, pues cada persona ve en la película algo un poco distinto y de repente ves colores que no están ahí o incluso formas que no existen, y eso me parece muy interesante, todo lo que pasa dentro de nuestra cabeza que en realidad no está en la película, ¿no? Que ves cosas que no están ahí.